Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En el horizonte inmenso de la historia de la Iglesia, pocos nombres resplandecen con la fuerza, la audacia y la entrega absoluta de San Francisco Javier, el gigante misionero que cruzó mares, tormentas y continentes enteros, movido únicamente por un amor ardiente por Cristo. Su vida es una epopeya, un joven noble convertido en apóstol incansable, un hombre que dejó atrás riquezas, títulos y comodidades para convertirse en un sembrador de esperanza en tierras donde nunca antes se había pronunciado el nombre de Jesús. Desde las costas de la India hasta las aldeas de Japón, pasando por islas remotas y caminos imposibles, Francisco Javier fue un puente entre culturas, un faro en medio de pueblos desconocidos, un testigo del Evangelio que no temió a riesgos, soledades ni enfermedades. Se dice que bautizó a miles, pero más allá de los números, lo que verdaderamente marcó su camino fue su corazón misionero, un corazón que ardía por llevar la luz donde reinaba la oscuridad. Su historia no es solo la de un santo, es la de un hombre que se atrevió a soñar con lo imposible, confiando plenamente en que Dios podía obrar milagros incluso por medio de sus propias fragilidades. Hoy, al recordar su vida, nos sumergimos en una aventura espiritual que desafía, inspira y renueva la fe, invitándonos también a nosotros a salir, a movernos y a llevar esperanza allí donde más se necesita. Hoy nos vamos a adentrar en una figura histórica que, casi todo el mundo cree conocer. ¿San Francisco Javier? Sí, es un nombre muy familiar. Pero vamos a hacerlo de una forma distinta, un poco particular. Vamos a aparcar las biografías, las leyendas y vamos a leerle casi por encima del hombro. Directamente de su puño y letra. Exacto. La base de todo este análisis es una recopilación de las 137 cartas y documentos que se conservan de él. Que no es poco. Y lo interesante es que no son tratados, no son textos reposados. Son cosas escritas a vuelapluma, sobre la marcha, en barcos, en puestos misioneros perdidos por Asia. En mitad de la acción. Justo. La misión aquí es descubrir al hombre que hay detrás del santo, su carácter, sus métodos como gestor, sus dudas, su fe, todo con su propia voz. Y ese para mí es el punto clave, que estos documentos no estaban pensados para publicarse. Claro. Son comunicaciones funcionales, a veces urgentes. Son informes para sus jefes, como Ignacio de Loyola en Roma, o instrucciones súper detalladas para la gente que tenía repartida por el mundo, o cartas personales. Llenas de afecto, imagino. Llenas de afecto y de preocupación, sí. Y esa naturaleza, digamos, privada, les da una autenticidad, una crudeza que ninguna biografía puede igualar. Es la versión sin filtros. Totalmente. Lo que vamos a ver es cómo un hombre del siglo XVI, con pluma, papel y una fe de hierro, intenta gestionar una operación que se extendía, desde África hasta Japón. Una escala casi inimaginable. Es una ventana a unos desafíos logísticos, culturales, espirituales, de una magnitud que hoy nos cuesta hasta concebir. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por ahí, por el principio. La personalidad. ¿Qué hombre emerge de esas cartas? Porque lo primero que choca, y ya lo adelantabas, no es la imagen de un santo de estampita, solemne. Que va para nada. Es un hombre de acción. Un navarro con un temperamento, volcánico. ¿Volcánico? Sí. Hay una dualidad constante en él que es fascinante. Por un lado, las fuentes describen una alegría que contagiaba, un ardor muy de sus paisanos y además con un humor muy agudo. Con humor. Sí,
Sus compañeros hablan de sus donaires, de sus bromas. Y no era un humor tonto, ¿eh? Se conservan juegos de palabras, paronomacias que le dedica a un amigo, a un benefactor, Diego Pereira. O sea que tenía ingenio. Mucho. Hay una carta donde, con bastante ironía, hace lo que la fuente llama una aguda conjugación del desgraciado robo. Era un tipo con una mente rápida, que disfrutaba con el lenguaje. Es que a mí me cuesta, no sé, me cuesta imaginar a un santo del siglo XVI haciendo juegos de palabras en su correspondencia. Rompe bastante el molde, ¿sabes? Totalmente. Pero decías que hay una dualidad. Esa es una cara, la de la alegría. ¿Y cuál es la otra? La otra cara es una severidad implacable. Sus escritos pueden llegar a ser durísimos. Se enardece contra los musulmanes, por ejemplo. Ah, Y de una forma que va más allá de lo teológico. Parece que los ve como un enemigo existencial, casi como una afrenta personal, patriótica. entiendo. Pero, y aquí está lo interesante de esa dualidad, esa dureza no es la de un hombre amargado, no es cruel. Convive con una capacidad para la gratitud y la lealtad que es casi desbordante. ¿Y cómo se ve esa gratitud? Pues de una forma muy explícita. Sus cartas están llenas, repletas de agradecimientos sinceros, detallados. Le da las gracias al rey Juan III de Portugal por su apoyo, a benefactores anónimos, a los cristianos de Japón. No da nada por sentado. Nada. Y esa lealtad se ve incluso cuando es más duro. Hay un episodio con un paisano suyo, un tal Cipriano, Sí. al que le escribe una reprimenda muy, muy seria por su comportamiento. La carta es directa, sin concesiones, Vale. pero justo al final la cierra con lo que la fuente describe como un colofón paternal y afectuoso. Le deja claro que la bronca viene del afecto, de la responsabilidad, no del rencor. Es decir, una severidad que busca construir, no destruir. Más la de un líder exigente que la de un tirano. Exactamente. Es la franqueza de alguien que no tiene tiempo para andarse con rodeos, pero que valora muchísimo a su gente. No hay rastro de rencor en sus reprimendas, solo la urgencia de la misión. Y en medio de toda esa energía, de esa alegría y esa severidad, emerge algo que a mí, la verdad, me ha parecido lo más sorprendente. Una conciencia muy profunda de su propia debilidad. ¿Así? Hay una frase que escribe a sus compañeros jesuitas en Roma que me dejó helada. Es una cita extraordinaria. Vale la pena leerla despacio. Dice: un entero conocimiento que de nosotros tenemos que todas las cosas necesarias para un oficio de manifestar la fe de Jesucristo, vemos que nos faltan. Piénsalo. Es que es increíble. El gran apóstol de Oriente, la figura heroica, escribiendo y diciendo básicamente: somos plenamente conscientes de que no tenemos lo que hay que tener para este trabajo. Es una declaración de vulnerabilidad asombrosa. Totalmente. Y lo más fascinante es lo que hace con esa conciencia. A otra persona ese sentimiento la habría paralizado. A él parece que le da alas. ¿Por qué? Porque esa frase siempre va unida a la segunda parte de la ecuación. Una confianza ciega, absoluta, en que Dios actuará a través de él precisamente porque él es un instrumento inútil. Es una lógica casi inversa. Exacto. Cuanto más débil se siente, más seguro está de que el éxito no depende de él y por tanto más se atreve a todo. Es esa confianza la que le lleva a escribir que desprecia a la muerte y al demonio. No es arrogancia, es que se ve a sí mismo como un simple canal. Entonces, el retrato que se va dibujando es el de un hombre de pasiones intensas, leal, a veces muy duro, con humor, y que funciona con un motor. Un motor alimentado por la tensión entre su fragilidad y su fe. Sin duda. Una figura de una sola pieza no habría sobrevivido, y mucho menos habría podido construir lo que construyó. Y eso nos lleva a su otra faceta. A la que a menudo se olvida. La del estratega. La del organizador de primer nivel. Un auténtico CEO del siglo XVI, si me apuras. Explícame eso, porque CEO y santo son dos palabras que me cuesta poner juntas. Pero es que sus cartas lo demuestran. A ver, recordemos sus cargos. Era superior de la misión, luego provincial de toda la orden en Oriente, y además nuncio apostólico. O sea, representante directo del Papa. Eso es. Su jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, iba del Cabo de Buena Esperanza en África hasta China y Japón. Era el responsable de crear de cero una estructura misionera estable y duradera en todo el planeta. Claro, no estaba de paso. Estaba fundando una institución. Exacto. Y eso se refleja en lo que escribía, claro.
no eran solo cartas espirituales. Me lo imagino. ¿Qué va? Gran parte de sus escritos son, en esencia, manuales de procedimiento. Redacta instrucciones súper detalladas para cada tipo de persona a su cargo. ¿Para cada tipo? Sí, para los novicios, para los escolares, para los misioneros que van a tratar con no cristianos y para los superiores de cada casa en Hormuz, Cochín, Goa. Es un despliegue de sentido práctico y de experiencia que asombra. ¿Y qué tipo de instrucciones daba? ¿Eran solo sobre cómo rezar o cómo predicar? No, para nada. Ahí es donde se ve su genio como gestor de personas. Por supuesto que hay directrices espirituales, pero van mezcladas con una psicología de liderazgo muy moderna. Dame un ejemplo. Pues mira, insiste constantemente a los superiores en que deben hacerse amar de los súbditos. Amar, no solo respetar u obedecer. Entendía que en condiciones tan extremas, la moral del equipo dependía del afecto, del cuidado. Se preocupa obsesivamente por la salud de sus misioneros, pregunta por ellos. Y en una carta ordena que les envíen dinero extra porque, y cito, la cruz que llevaban era tan dura. Es una visión de la gestión de equipos muy humana para la época. Muchísimo. Y sobre el terreno, cómo aplicaba esa mentalidad práctica. Pues su método era directo y masivo. En la costa de la pesquería, en la India, sus cartas describen un sistema casi industrial. Industrial. Sí. Se da cuenta de que no puede dar catequesis profundas a miles de personas. Así que, ¿qué hace? Traduce las oraciones principales al tamil. Luego las recitaba en público, en voz alta, y hacía que la multitud las repitiera una y otra vez. Hasta que las memorizaban. Exacto. Y después bautizaba. Sin descanso. He leído cifras sobre eso que parecen increíbles. Es que él mismo la reporta. Hay una carta donde afirma con bastante naturalidad que en la región de Travancore llegó a bautizar a más de 10.000 personas. Espera. ¿10.000? 10.000. En un mes. Esos son más de 300 personas al día. Cada día. Sí. Cuesta procesar esa cifra. ¿Cómo es posible? A ver, ¿tenemos alguna idea de cuán profundas eran esas conversiones? ¿Era un acto social, político o un cambio de fe individual de cada una de esas 10.000 personas? Es la pregunta del millón, y sus cartas no la respondan del todo. Probablemente era una mezcla. Claro. A veces la conversión de un líder local arrastraba a toda la comunidad. Otras podía ser una forma de buscar la protección de los portugueses. Javier no era ingenuo, No. Pero su lógica era la de sembrar masivamente, con la esperanza de que algo germinara. Su urgencia era casi apocalíptica. Creía que el tiempo se acababa y su deber era ofrecer la salvación al mayor número de gente posible lo más rápido posible. Pero esa mentalidad de conquista espiritual también tendrá sus sombras. Desde luego. Y aquí llegamos a un tema un poco más peliagudo, ¿no? Me imagino a qué te refieres. Es en sus cartas donde encontramos las peticiones que, leídas hoy, resultan más chocantes. En 2 ocasiones, en 1545 y 1549, escribe pidiendo al rey de Portugal que establezca la Inquisición en Goa. La Inquisición. Esa es una palabra con un peso histórico tremendo. Sí. Choca frontalmente con la imagen del misionero dedicado. ¿Cómo lo justifica? No puede ser un simple persigamos a los infieles. O musulmanes. ¿Entonces? Su argumento es doble. Primero, y esto es muy revelador, la pide para proteger a los nuevos conversos. Escribe que es para que los recién convertidos no reciban ningunos agravios de algunos cristianos. O sea, la ve como un tribunal que podría juzgar los abusos de los propios colonos portugueses. Contra la población local convertida. Exactamente. Que a menudo eran tratados como ciudadanos de segunda. Eso es inesperado. Usar la Inquisición como un organismo de protección. Va en contra de toda la imagen popular que tenemos. Ya. Y el segundo argumento es más previsible. Mantener la ortodoxia y la moralidad entre los propios portugueses. Estaba escandalizado con la vida que llevaban muchos de ellos. Un mal ejemplo. Un ejemplo terrible y un obstáculo para la evangelización. En su mente la Inquisición era una herramienta para poner orden en casa, para purificar la comunidad cristiana y proteger a sus miembros más vulnerables. Es una lógica del siglo XVI, sin duda, pero es la que él expone. Lo que demuestra que estas cartas no son propaganda, está claro. Reflejan las contradicciones y la mentalidad de un hombre de su tiempo. Con todas sus luces y sus sombras. Y hablando de reflejar, sus cartas no solo hablan de él o de su misión, son también crónicas, ¿no? Crónicas de un europeo encontrándose con civilizaciones totalmente nuevas. Absolutamente.
Y en ningún sitio es esto más evidente y más fascinante que en sus escritos desde Japón. Cambia el tono. El tono de sus cartas cambia radicalmente cuando llega allí. Es como si todo lo que había aprendido en la India de repente no le sirviera para nada. ¿En qué sentido? A ver, en la India a menudo trataba con poblaciones poco instruidas, de castas bajas. En Japón se encuentra con una sociedad súper estructurada, con una tradición filosófica, religiosa, muy sofisticada, y con una élite culta y curiosa. Vaya. Describe a los japoneses con un respeto intelectual profundo. Dice que son gente muy sujeta a la razón, curiosos hasta el extremo e importunos en preguntar. No le aceptan un dogma sin más, quieren entenderlo todo. Y eso le obliga a cambiar de estrategia, supongo. Completamente. Se da cuenta de que para que le escuchen hablar de Dios, primero tiene que ganarse su respeto en el terreno de la razón, del conocimiento. Y ahí tiene una idea brillante. Brillante. Empieza a hablarles de ciencia occidental, les explica que el mundo es redondo, les describe el curso del sol, la naturaleza de los cometas, por qué llueve, Alucina. y anota en sus cartas, con cierta sorpresa, que ese conocimiento secular le da una credibilidad inmensa. A partir de ahí, ya están más dispuestos a escucharle hablar de temas espirituales. Es fascinante. Está usando la ciencia como una herramienta de preevangelización. Pero aún así se encontraría con preguntas difíciles. Con las preguntas más difíciles de toda su carrera. Él mismo relata su propio choque cultural. Le deja perplejo, por ejemplo, que los bonzellos, los monjes budistas, sean tan respetados, Sí. a pesar de que, según él, sus pecados son manifiestos a todos. E intenta analizar por qué. Lo atribuye a su ascetismo extremo, a su celibato, Pero el verdadero desafío era el debate. el debate teológico. Los japoneses le acorralan con preguntas lógicas. ¿Cómo cuáles? Le preguntan por la creación, que era un concepto ajeno para ellos, y la pregunta que más le cuesta responder, y lo escribe con frustraciones, bueno, el gran clásico. Si Dios es infinitamente bueno y misericordioso, ¿cómo es posible que haya creado un infierno para un castigo eterno, sin redención? Uf, esa es la pregunta clave. A sus interlocutores japoneses esto les parecía una doctrina mucho menos piadosa y razonable que las suyas. Se encontró con un muro de lógica que no esperaba. Ahí es donde el predicador se ve forzado a ser filósofo y a defender sus ideas en un terreno neutral. Y todo esto nos llega con su voz directa casi como si estuviéramos escuchando sus pensamientos. Exacto. Y aquí hay un detalle crucial sobre las fuentes. El estilo de estas cartas originales, en castellano, es espontáneo, directo, a veces escrito al desgaire. Con la urgencia del momento. Eso es. Pero durante siglos, la imagen que tuvimos de él estuvo mediada por traducciones latinas posteriores, de autores como Tursellini o Pusines. ¿Y qué hicieron esos traductores? Pues decidieron que el estilo de Javier era demasiado tosco, demasiado real. ¿No encajaba? No encajaba con la imagen solemne del santo que querían proyectar. Así que, con la intención de mejorar su honor literario, reescribieron sus cartas. Lo convirtieron en lo que la fuente llama un estilista amanerado. Lleno de retórica. De retórica clásica, de frases pulidas, artificiales. O sea que le pusieron un filtro. Le pusieron un filtro de Instagram del siglo XVII. Y al hacerlo, desfiguraron su voz. Se perdió la fuerza, la inmediatez, la energía, la duda, la alegría, toda la personalidad de la que estamos hablando. ¿Por eso es tan importante volver a los originales? Es fundamental. Es como quitar capas de barniz viejo a un cuadro para redescubrir los colores auténticos. La imagen que hemos heredado de Francisco Javier ha sido en gran parte una construcción literaria posterior. Hemos visto entonces al monje enérgico y contradictorio, al estratega meticuloso que gestionaba una organización a escala continental desde una barca, y al cronista fascinado y desafiado por los mundos que descubría. Sí, un retrato complejo. Muy complejo. Y profundamente humano, con todas las luces y las sombras de su tiempo y de su arrolladora personalidad. Sin duda. Y si tuviera que quedarme con una sola imagen, sería la de esa tensión constante que define toda su vida. La tensión entre la de un hombre que se siente y se describe como un instrumento inútil, pero que precisamente por eso se atreve a acometer una empresa de escala colosal, movido solo por su fe. Sus cartas son el testimonio vibrante de esa paradoja. La fragilidad humana como combustible. Como combustible para un propósito casi sobrehumano. Y estas cartas, escritas hace casi 500 años, nos dejan resonando una pregunta muy actual.
Hemos visto que Javier usó el conocimiento científico de su época, como la forma redonda de la Tierra, para ganar credibilidad en Japón. Sí, como una puerta de entrada. Exacto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la relación, a veces tensa, entre el conocimiento secular y el mensaje espiritual. ¿Hasta qué punto se pueden o se deben usar los argumentos de un campo para validar las verdades del otro? Es una buena pregunta. Y, sobre todo, ¿cuáles son los riesgos de construir la credibilidad de lo espiritual sobre los cimientos, que son siempre cambiantes, del conocimiento científico? Es algo sobre lo que seguir pensando. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.